Cada vez que tú eliges estar en el camino correcto, en ese momento se llena de furia, de fuerza diabólica el reino del mal. Y eso lo podemos visualizar, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en, en el capítulo 4, versículo del 12 al versículo 12, 27 y 33. Dice en el versículo 12: por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Vemos cómo los apóstoles eran instrumentos para que Dios se manifestara en ellos. Todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Eso dice el versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Luego ya en el 27 dice algo más, que es ahí donde les digo que la fuerza del mal se increspa, se molesta. Dice: una vez conducido le hicieron compadecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote, y los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente a no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué valentía más maravillosa que tenían los apóstoles. Pedro, después de ser un hombre cobarde, se convierte en un hombre con gran ímpetu. Pues también nosotros tenemos que pedir eso a Dios, que nos conceda ser personas con un gran fuego, personas que se dejan guiar por el Espíritu, y que, como San Pedro, también nosotros estemos totalmente convencidos que hay que obedecer a Dios siempre, siempre. Y Pedro les echó en cara todo lo que había pasado y les dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Ellos, dice, oigan bien, ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Se consumían de rabia y trataban de matarlos. Pues esa es la fuerza del mal, esa es la fuerza del reino de las tinieblas, que busca siempre destruir tu paz, que busca siempre que tú estés en esa situación de dificultad para desalentarte en el camino correcto. Pero estos hombres eran movidos por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer para tener esa fuerza del Espíritu Santo, para poder obrar así con tanta valentía y decir, pues no nos importa lo que ustedes digan? Es cierto, ya nos habían dicho, no pueden hablar en nombre de Jesús, y dice que han llenado todo Jerusalén de esa doctrina. Y dice el apóstol: testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Eso es importante, saber de que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Para poder tener el Espíritu necesitamos obedecer sus mandamientos. Necesitas obedecer los mandamientos de Dios para que puedas tener la fuerza del Espíritu, para poder romper todas las tinieblas, para poder romper el reino del mal, para que puedas salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los miedos que quiera infundirte la fuerza del mal. A pesar de las amenazas, saber de que el reino de Dios es más poderoso que el reino de este mundo. Y dice, al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Y si nos preguntamos, ¿los mataron? Sí, ciertamente los mataron. Más adelante, en el versículo
2 del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles dice: hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Lo decapitaron. Hizo pasar a cuchillo, dice. Pero gracias a ellos, gracias al ímpetu de los apóstoles, pues nosotros podemos como disfrutar de esta doctrina, de esta verdad. Y también nosotros somos como los encargados de custodiar hoy en día la verdad, de custodiar la santidad, de custodiar aquello que hace bien a todas las generaciones venideras. Custodiar tu buen testimonio de vida con la oración todos los días. Custodiar el encuentro con la palabra de Dios. Que nadie te quite el hecho de escuchar la palabra de Dios y poder fortalecerte con el ejemplo de estos hombres que anunciaban a Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que les decían. No se les permite hablar en nombre de ese hombre, en nombre de Cristo. No se les permite, no tienen permitido hablar en nombre de ese hombre, en nombre de Jesús. Y los apóstoles dijeron: no está bien obedecer primero a los hombres y después a Dios. Vamos a obedecer primero a Dios. Miren qué hermoso testimonio que nos ofrecen los apóstoles. Obedecer primero a Dios, porque Él dice en su palabra: busquen primero el reino y lo demás va a venir por añadidura. Pero ¿cómo nos cuesta comprender eso? ¿Cómo nos cuesta darnos cuenta de que no necesitamos más que buscar el reino? Por eso, con el Salmo 66, proclamamos que Dios ha hecho maravillas y por eso hay que alabarlo. Y el Salmo 66 dice: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. ¿Y cómo lo van a alabar si no lo conocen? Hoy tanta gente que se ha ido por el camino de la perdición, por el camino, se ven arrastrados, tantas almas se ven arrastradas por el camino de la perdición, por el camino del pecado, por la mundanización, como habla el Papa Francisco. ¿Y por qué? Porque les hace falta abrir el corazón, les hace falta recibir la palabra. Y para poder recibir el reino es una de las condiciones, estar dispuestos a recibir la palabra de Dios, Y hay que tomar en cuenta lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. Es decir, mientras estamos aquí en la tierra tenemos que luchar. Mientras estamos aquí en la tierra debemos luchar. En el Evangelio de San Mateo capítulo 20 le preguntan, ¿y ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos dijeron con tanta valentía: sí lo somos. Y Jesús no quiso como desalentarles, a pesar de que sabía de que le iban a traicionar, pero también sabía de que la historia no iba a terminar con la atracción de los discípulos, sino que iba a mandar su espíritu y les iba a dar la valentía para poder afrontar todas las astucias del enemigo. Y así lo hicieron. Pero en ese momento Jesús, aunque sabía que le iban a abandonar, pero Jesús no quiso desalentarles, y eso es algo tan bonito que tenemos que aprender de Jesús, que Él nunca te va a decir algo que te va a desalentar. Él siempre te anima para que sigas luchando, para que tengas su mirada siempre puesta en Él. Y Él les dice: bueno, el cáliz que yo voy a beber, pues ciertamente lo van a beber. El cáliz, es decir, el sufrimiento, lo van a tener que padecer. Pero eso de sentarse a mi derecha, pues le corresponde al Padre decidirlo. Y los apóstoles, cuando dijeron sí podemos, pues creo que también nos dan esa buena enseñanza de fe, de confianza. Ellos sabían de que eran frágiles, de que eran débiles, pero también contaban con el amor de Dios, contaban con la fuerza del Espíritu Santo. Aunque en ese momento pues todavía no había venido el Espíritu Santo, pero ellos tenían la confianza de que Dios no los iba a dejar perder, y así pasó. Dios envió a su Espíritu, y como hemos escuchado en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, ellos predicaban y hacían muchos signos. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12.
dice, por mano de los apóstoles se realizaron muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Se hicieron muchos signos y prodigios. Pues también a través de cada bautizado se deben manifestar esos signos. Se deben de manifestar esos prodigios. ¿Y cuál es el mayor signo? ¿Cuál es el mayor prodigio que debes manifestar todos los días en tu vida? Pues que andes alegre, que andes animoso para amar, para servir, para comprender, para tolerar. Eso, que Dios le conceda a cada persona pues la alegría de estar siempre en comunión con Él. Y cuando por algo pierdes la comunión con Dios, pues trata de confesarte y sigue adelante. Pero no te quedes ahí, porque Dios cuenta con tu pequeña aportación de misionero, de persona que es portadora del reino, porque tú eres portador de ese reino. Eres portador de la buena nueva, de la buena noticia. Y aunque sepamos que mientras estemos en esta tierra nos vamos a ver agobiados por tanta fuerza del mal, que también seamos conscientes de que Dios en ningún momento nos va a abandonar en ese momento de dificultad. Que en cada instante va a estar Dios para animarnos. Y que es su Espíritu quien nos va a dar la fuerza, quien nos va a hacer testigos de sus prodigios, de su fuerza acogedora para cada persona. Pero para poder tener el Espíritu, dice que para poder tener el Espíritu de Dios necesitamos obedecer sus mandatos. Y para ello, pues Dios nos da la fuerza de su Espíritu para que podamos de una manera automática recibir el Espíritu Santo y también ser portadores de ese poder que da cuando uno busca siempre agradar a Dios en palabras, en obras, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Cuando Jesús le dice a sus apóstoles, el cáliz lo beberéis, está como afianzando que la dificultad no tiene la última palabra, que el momento oscuro de tu vida no tiene la última palabra. Eso tienes que guardarlo siempre en tu íntimo ser. Mi cáliz lo beberéis, dice el Señor. Mi cáliz lo beberéis. Por eso Dios te ha creado así, valiente, para que puedas soportar toda la fuerza del mal y que en tu vida pueda manifestarse que Dios está vivo, que en tu vida pueda manifestarse que no hay nada imposible para aquellos que creen en Él y que tú eres simplemente el testigo de las obras de Dios, de los prodigios de Dios. Tenemos en nuestra vida que aprender a vivir. Tenemos en nuestra vida el reto de aprender a dejar a Dios ser Dios y no buscar, pues, nuestro yo, enaltecer nuestro yo, sino más bien que Dios sea conocido, que Dios sea amado, que Dios sea servido por los hombres, que Dios sea manifestado a través de nuestra vida, a través de nuestro buen testimonio. A María le pedimos para que nos ayude al celebrar al patrono de España, a Santiago Apóstol, que también nos llene a nosotros de la fuerza para estar dispuestos a padecerlo todo en favor de el reino, en favor de la voluntad de Dios y que podamos alabar al Señor, porque Él en ningún momento te deja solo. Que María nos ayude para que podamos estar en esa disposición y también con esa certeza de que el mal viene, o ha venido, o está, depende a cada persona lo que le toque vivir, pero que la fuerza del mal, ese túnel oscuro, no va a serle el final. Por eso el Señor dice, el cáliz lo beberán, lo beberéis. Es decir, la fuerza del mal usted puede vencerla, porque Él lo ha dicho.
Mi cáliz lo beberéis. Y eso es para todo bautizado. Y por eso dice el apóstol, llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. A María nos encomendamos para que podamos dar respuesta a los retos y desafíos de este tiempo.